Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 2 de la clase de tejido epitelial. En el video pasado vimos acerca de una introducción al estudio de la histología y también aprendimos a clasificar e identificar epitelios. Pero sabemos que son dos pilares fundamentales el aprender a clasificarlos, como también saber su ubicación. Por lo tanto, hoy día veremos la ubicación de los epitelios y también hablaremos acerca de transición de epitelios y también el epitelio glandular. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Empezamos por el epitelio plano simple, que ya habíamos mencionado antes, de que era aquel que estaba conformado por células que tenían forma plana y estaban pues en una disposición simple, ¿no? No habían unas células encima de otras, ¿no? Y por lo tanto puede adoptar una forma así, como si fuera una manta, pero también pueden estar agrupadas formando círculos, ¿no? Formando estructuras tubulares. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese tipo de epitelios? Tiene diversas ubicaciones. Se encuentra, por ejemplo, en el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, en la capa más íntima de los vasos, que son venas, arterias o también en los capilares. ¿Ok? También lo encontramos en el mesotelio de las cavidades. El mesotelio sabemos que es aquella capa delgada, aquella capa fina que se encuentra envolviendo a las estructuras, revistiéndolas, ¿no? Como si fuera una bolsa. También tenemos que se encuentra en la cápsula de Bowman, que sabemos que la cápsula de Bowman es un componente fundamental de la nefrona, la cual es la unidad estructural y funcional del riñón. Además, también se encuentra en los alvéolos respiratorios, los cuales son las estructuras más pequeñas del sistema respiratorio. Entonces nos ponemos a pensar qué es lo que pueden tener en cuenta tener en común estas estructuras que estamos viendo aquí. Y la respuesta es que son estructuras delgadas y frágiles. Eso quiere decir que para poder recordar más o menos dónde es que se encuentra el epitelio plano simple, debemos recordar que se ubica en estructuras delgadas y frágiles, ¿no? Estructuras delgadas y frágiles. No podemos encontrar este tipo de epitelio, que es plano y además es simple, en estructuras expuestas a fricción, expuestas a traumatismos o golpes, porque obviamente se rompería, ¿no es así? Este epitelio rápidamente se rompería. Por lo tanto, solo lo encontramos en estructuras delgadas y frágiles. Y justamente, ¿qué es lo que permite esto? Permite diversas funciones, como por ejemplo el intercambio. Pongamos un ejemplo de intercambio. Puede ser el intercambio gaseoso que existe o que se da en los alvéolos respiratorios, ¿no? El intercambio de oxígeno y de CO2. Además, también funciona en la barrera hematoencefálica y también sirve para la lubricación, como por ejemplo en las pleuras, que por cierto las pleuras, parietal, visceral, también la capa del pericardio del corazón, están compuestas por ese tipo de epitelio, ¿no? Por lo tanto, también sirve como lubricante, ¿no? Como lubricación. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes de las ubicaciones del epitelio plano simple, que nos pueden ayudar más o menos a entenderlo y a poder identificar. La primera estructura que vemos aquí es la cápsula de Bowman, ¿no? Esta viene a ser la cápsula de Bowman. Toda la estructura que yo estoy encerrando aquí, ¿ya? Aquí está la cápsula, ¿no? La cápsula de Bowman. Y esto que está en el interior vendría a ser el glomérulo renal. Entonces tratamos de identificar las células planas que se encuentran envolviendo la cápsula de Bowman. Y las tenemos aquí, ¿no? Aquí están esas células planas, ¿no? Por lo tanto, son fácilmente identificables, ¿no? Y rápidamente nosotros podemos decir que en la cápsula de Bowman encontramos epitelio plano simple. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, pasamos a una siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Cómo identificamos esto? En primer lugar, siempre que tengamos un corte histológico, debemos analizar toda la imagen, todo el corte, ¿no? Todo el preparado. Entonces, identificamos esta estructura tubular. Y aquí está el vaso sanguíneo. Este es el vaso sanguíneo. ¿Por qué decimos que este es el vaso sanguíneo? Porque aquí estamos viendo unas células redondas de color rojizo. Y obviamente sabemos que esas células son los eritrocitos. Entonces, si los eritrocitos están aquí, eso quiere decir que este es el lumen del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el endotelio tiene que ser este, ¿no es cierto? Aquí está el endotelio, con las células planas simples, ¿no? Que lo están envolviendo. Bien. Memorícenlo, tomen el screen
y continuamos. Aquí tenemos otra estructura. La que les estoy presentando aquí es sacada del microscopio virtual llamado Histology Guide. Entonces, a esta altura le han hecho un cortecito, ¿no? Y le han hecho un zoom aquí. Esta es la córnea del ojo, que es una de las capas. Entonces, en la parte interna, ya en la cara interna de la córnea, podemos identificar el epitelio plano simple también, porque estamos viendo unas células con forma aplanada y con una conformación, ¿no? Que es en una sola capa. Aquí está ubicada, ¿no? Entonces, una vez que la ubicamos, pasamos a ver la última imagen y vendrían a ser los alvéolos pulmonares que están aquí. Si se pueden visualizar, lo que está señalando las flechas son las células planas del epitelio plano simple. Y estos espacios de color blanquecino, pues vienen a ser los sacos, ¿no? Los sacos o alvéolos que van a llenarse de aire. Entonces, habiendo identificado perfectamente el epitelio plano simple en estas cuatro estructuras, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que nos presenta el epitelio cúbico simple. Habíamos dicho que este epitelio se caracterizaba por tener, pues, células con una forma más o menos cúbica. Su núcleo o el núcleo de las células era de forma redonda, ¿ya? Y se encontraban en una sola fila, ¿no? Al ser simple quiere decir que no hay unas células encima de otras. Entonces, al igual que el epitelio plano simple, este puede ubicarse de esta manera, ¿no? Como formando una manta, un revestimiento, pero la forma más común de encontrarlo es así, ¿no? Es así, formando conductos, formando túbulos, ¿ya? Esta conformación circular. Entonces, ¿dónde es que encontramos este tipo de epitelio? Lo encontramos sobre todo en pequeños conductos de glándulas exocrinas. Sabemos que las glándulas exocrinas son aquellas que van a estar produciendo o secretando sustancias tangibles. ¿Ya? Ya vamos a ver un poco más adelante acerca de las glándulas exocrinas. También se encuentra en la superficie del ovario, en los túbulos renales y en los folículos tiroideos y también en otras estructuras como puede ser el plexo coroideo. Tiene diversas ubicaciones. Pero si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? En todas estas estructuras que estamos viendo acá, ¿no? Conductos de glándulas, túbulos renales, ¿no? Plexo coroideo, folículos. ¿Qué tienen en común todas estas estructuras? ¿Qué es lo que tienen en común? Es que son conductos. Son conductos. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Una manera de recordar dónde es que se encuentra este tipo de epitelio es decir, que se encuentra tapizando conductos, ¿no? Por ejemplo, las glándulas exocrinas tienen una forma tubular, ¿no? Y al final forman un conducto. Por lo tanto, aquí está tapizando conductos. También los túbulos renales. Los túbulos renales van a adoptar una forma más o menos así, ¿no? Por eso se llaman túbulos, porque son como un tubo, ¿ya? Por lo tanto, también tienen una forma que asemeja a un conducto, ¿ok? A un conducto. También el plexo coroideo, ¿no? Etcétera. Entonces se encuentra tapizando conductos. No hay que olvidar eso. Esto le confiere diversas funciones, como son la absorción, la conducción, la barrera y la secreción. Entonces, nuevamente aquí tenemos algunas imágenes que nos van a ayudar a identificar este tipo de epitelio. En primer lugar, tenemos los túbulos renales. ¿Ya? Los túbulos renales, que sabemos nosotros que también son estructuras que están formando parte de la nefrona. ¿Ya? Tenemos túbulos proximales, túbulos distales, túbulos colectores. Entonces, en esta imagen, en primer lugar, la analizamos y aislamos cuáles son los túbulos, ¿no? Aquí estamos viendo uno, por acá hay otro, ¿no? Entonces, una vez que identificamos cuáles son los túbulos, aislamos uno que se encuentre pues la manera más nítida posible y tratamos de empezar a identificar sus células, ¿no? Y si no se ve la célula, sus límites, podemos empezar a identificar sus núcleos. Entonces, tomemos como ejemplo el túbulo que tiene el número 3, ¿ya? Aquí podemos ver unas estructuras redondas de color más oscuro, ¿no? Y podemos deducir rápidamente que se trata del núcleo, ¿ya? Pero como dijimos en el video anterior, en la primera parte de este tema de tejido epitelial, cuando el núcleo era redondo, eso quería decir que la célula era cúbica, ¿no? Era cúbica. Por lo tanto, si vemos un núcleo redondo, como se puede ver aquí, las células son claramente cúbicas, ¿no es cierto? Son cúbicas. Y lo que se ve aquí en el centro vendría a ser el lumen, a donde van a estar aquí, pues, ¿no? Aquí van a estar los túbulos renales y por aquí va a estar pasando la formación de la orina, ¿ya? Bien, continuamos. También tenemos los folículos tiroideos.
Y aquí se puede ver a la perfección, ¿ya? También el epitelio cúbico simple, ¿ya? Porque aquí van a estar unos núcleos celulares de forma redonda y por lo tanto se puede deducir que pues la célula es cúbica, ¿ok? Aquí está. Entonces, el epitelio cúbico simple prácticamente viene a tapizar aquí el folículo tiroideo, ¿no? Forma la pared del folículo tiroideo, forma la pared folicular. ¿Y cómo se llama esta sustancia rosada que se está encontrando en el interior de cada folículo tiroideo? ¿Cómo se llama? Ya, la respuesta es coloide. Esta sustancia se llama coloide y es importante y necesaria porque justamente en estos folículos es que se van a estar formando las hormonas tiroideas, ¿ya? La T3 y T4. Ahora, si les presentaran una imagen de tiroides, como están viendo ahorita ustedes, y les preguntaran qué células son estas, ya las que estoy encerrando aquí, ustedes tienen que decir que son las células C o parafoliculares, ¿no? Sabemos que en las células parafoliculares se va a estar formando la calcitonina, ¿ya? Allí se produce la calcitonina. Bien, continuamos con la siguiente imagen. Aquí tenemos también el plexo coroideo, ¿no? Y como se puede notar claramente, los núcleos son redondos, las células son cúbicas, ¿no? Y se encuentran en el plexo coroideo, en los plexos coroideos, ¿ya? Aquí tenemos también el ovario, ¿ya? ¿Cómo reconocemos que es ovario? Porque aquí podemos visualizar los folículos ováricos, ¿ya? Donde, pues, al parecer todavía están en maduración, ¿no? Están en proceso de maduración. Entonces, de toda esta estructura, de todo este corte histológico, ¿dónde es que estamos encontrando el epitelio cúbico simple? Aquí, en lo que estoy encerrando, ¿no? Está en la superficie del ovario. Ahí está. Si se puede visualizar, ahí está el epitelio cúbico simple, ¿ya? Y vamos a la última imagen, ¿ya? Que se trata de glándulas exocrinas. Puede ser cualquier glándula, puede ser incluso una glándula, un ácido pancreático, ¿no? Pero el hecho es que vamos a estar viendo o vamos a estar frente a un epitelio cúbico simple. ¿Listo? Continuamos. Vamos con el siguiente epitelio, que es el epitelio cilíndrico simple, que si recordamos se caracterizaba por tener los núcleos de forma ovalada, ya un poco altos. Las células tenían una forma cilíndrica, eso quiere decir que eran más altas que anchas, ya, y pues su conformación era simple. No habían unas células encima de otras, como pueden ver ustedes aquí en el dibujo, en los dibujos de la izquierda, ya. Y lo que está aquí abajo es la membrana basal, pues, ¿ok? Entonces, ¿dónde estamos encontrando este tipo de epitelio? Se ubica en el estómago, en la vesícula biliar, en el intestino delgado, en el colon. Eso quiere decir que, en general, todas estas estructuras conforman el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, para poder recordar la ubicación del epitelio cilíndrico simple, debemos saber que se ubica en todo el tracto gastrointestinal, ¿ya? En todo el tracto gastrointestinal. Como veremos en clases más adelante, ¿ya? Hay algunos detalles que nos ayudan a diferenciar alguna parte del sistema digestivo de otra, ¿no? Hay, hay características, detalles que nos ayudan a diferenciar estómago de intestino delgado, ¿no? Y también a diferenciar intestino delgado del grueso. Pero ese no es el tema ahora. El tema ahora es tejido epitelial, así que todo es un poco más simple, no andamos tanto en detalles, ¿ya? Por lo tanto, para poder recordar la ubicación del epitelio cilíndrico simple, debemos saber que este epitelio siempre, o casi siempre, solo se va a encontrar en el tracto gastrointestinal, en el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, las funciones de este tipo de epitelio van a ser las mismas funciones que tiene el sistema digestivo, ¿no? Es decir, la absorción y la secreción, ¿ya? Solo absorción y secreción. Entonces aquí les presento pues algunos cortes histológicos, ya para que vayamos practicando. Aquí está. Vemos primero este corte y debemos delimitar dónde se encuentra el epitelio. Entonces empezamos por aquí, ¿no? Todo lo que estoy delimitando, ¿ya? Es el epitelio y lo de abajo es el tejido, pues, la submucosa, digamos, ¿no? La submucosa es el tejido conectivo, ¿no? Y todo este de aquí es el epitelio, es la parte epitelial, ¿ok? Entonces, aquí vemos, pues, ¿no? Vemos en primer lugar unas estructuras que están en la parte de más abajo, de una forma un poco ovalada, ¿ya? Unas estructuras oscuras,
ya que se ven en toda la parte de abajo de pues el, esta porción del sistema digestivo, ¿ok? Son unas estructuras aquí que se encuentran debajo del epitelio. Entonces, estas estructuras, ¿qué van a hacer? Van a ser los núcleos de las células cilíndricas simples, ¿ya? Por eso adoptan una forma ovalada, ¿ya? Van a estar allí ubicándose estos núcleos, ¿ya? Y van a tener forma ovalada porque el epitelio es de tipo cilíndrico, ¿ya? Y cilíndrico simple. Por lo tanto, pues vendría a ser aquí toda la célula, ¿no? Aquí vendría a estar toda la célula más o menos. Toda la célula por aquí, toda la célula por aquí. Pero, ¿qué son estas estructuras que vemos aquí de color blanco? Estas, un montón hay, un montón. Esas son las células caliciformes. No olvidemos, las células caliciformes son células productoras de moco y por lo tanto también tienen que estar en el sistema digestivo porque necesitamos mucha mucosidad, ¿ya? Por lo tanto, las de arriba son células caliciformes, todas las de arriba, que tienen pues una coloración blanca, ¿ya? Y los de abajo que se ve de color oscuro son los núcleos, ¿ya? Son los núcleos de las células cilíndricas simples. Si seguimos bajando, vemos aquí tejido conectivo, pero esa no es la clase de hoy día, ¿ya? Y si seguimos bajando aún más, vemos estas estructuras, ¿ya? Que me imagino que ya están más o menos deduciendo qué son, ¿no? Y la respuesta es que son glándulas, ¿ya? Son glándulas. Y las glándulas, los ácinos, dijimos que tenían un tipo de epitelio cúbico simple, ¿ya? Ahí está. Siguiente imagen. Aquí se puede ver lo mismo. Si se dan cuenta, se puede observar lo mismo, ¿ya? Se ven estructuras ovaladas de color oscuro en la base de las células y esos son los núcleos, ¿ya? Mientras que en la parte de arriba se ven estructuras un poco globosas y de color blanco. Y esas son las células caliciformes, ¿ya? Caliciformes. Y aquí tenemos dos últimas imágenes, ¿ya? Aquí también se puede ver la perfección, el epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Tenemos aquí los núcleos de forma ovalada. Aquí se puede ver mucho mejor, ¿ya? No están tan juntos, están tan juntos ahí, ¿no? Pero se puede ver, ¿ya? El núcleo ovalado. Por lo tanto, si el núcleo es ovalado, aquí delimitamos una célula cilíndrica, ¿ya? Una célula cilíndrica. ¿Y qué es esta estructura? Estas de aquí, yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Son las células caliciformes. Las células caliciformes. ¿Ya está? A ver, y por último, el otro dibujo es un corte histológico de intestino, ¿ya? Este es el corte real, ¿no? En toda su extensión. Y aquí le hemos hecho un zoom a estas partes de las vellosidades, ¿ya? Le hemos hecho un zoom y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el corte histológico, ¿ya? Estas estructuras de color oscuro que se pueden ver allí, ¿ya? Son los núcleos de las células cilíndricas, ¿ya? Núcleo de células cilíndricas. Estas estructuras de color blanco, estas de aquí, ya sabemos que son células caliciformes, productoras de moco, ¿ya? Pero si agudizan un poquito más su vista, se podrán dar cuenta que aquí está la célula epitelial, por ejemplo, ahí están las células epiteliales, pero aquí, en la superficie, están unas estructuras parecidas a vellos, a pelos finos. Ya sabemos qué son, ¿verdad? Son microvellosidades, porque las microvellosidades abreviadas como MB nada más, MB, ¿no? Las MB están en la parte apical de las células y como tienen una función absorbente, es probable que esta parte del sistema digestivo sea el intestino, ¿no? Es el intestino. Ok, pasemos al siguiente, a ver, al siguiente epitelio. Tenemos el epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Que era aquel, recuerden, que parecía que tenía estratos porque veíamos unos núcleos encima de otros, ¿ya? Unos núcleos por arriba, por en medio y por abajo, ¿ok? Pero no estaba estratificado. ¿Por qué? Porque todas las células estaban unidas a la membrana basal. No se olviden. Entonces, ¿dónde encontramos el epitelio pseudoestratificado? Se encuentra en la tráquea, en el árbol bronquial, en el conducto deferente y en los conductos eferentes del epidídimo. Al decir que se encuentra en el árbol bronquial, me refiero a que está pues en todo, ¿no? Bronquios principales, bronquios secundarios, ¿no? O lobares, bronquios terciarios o segmentarios, ¿ya? En todos ellos. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar un poquito y decimos, ¿qué pueden tener en común estas estructuras? ¿No? ¿Qué es lo que tienen en común para poder más o menos relacionar con la ubicación? La respuesta es que
todas, o bueno, las dos primeras, son pertenecientes al tracto respiratorio. Por lo que podemos decir que para poder aprendernos o memorizarnos la ubicación del epitelio pseudoestratificado cilíndrico, podemos decir que se ubica en el tracto respiratorio y pues en el aparato reproductor masculino, ¿no? En algunas porciones. Y ahí está. No por nada es que este tipo de epitelio se le llama epitelio respiratorio, porque va a ser propio, ¿no? Junto con sus cilios que se ven aquí, con los cilios, va a ser un epitelio propio de la vía aérea, ¿ya? Porque le sirve bastante a la vía aérea para la eliminación de partículas. Por ello se le llama epitelio respiratorio. Y por ahí de paso, pues está también el conducto deferente y en los conductos eferentes, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? La secreción, la absorción y la conducción. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, algunos cortes histológicos de epitelio pseudoestratificado o epitelio respiratorio. Entonces delimitamos en primer lugar, como siempre, dónde encontramos el epitelio. Aquí tenemos toda la imagen, pero nosotros queremos solamente el epitelio. Entonces una vez que lo encontramos, delimitamos ahí para no confundirnos. Ahí está. Entonces podemos ver claramente que los núcleos, que son estas estructuras oscuras que se ven aquí, están como que apilados, muy juntitos todos entre ellos, ¿no? Los núcleos. Por lo tanto, uno podría confundirlo con un epitelio estratificado, porque ve núcleos arriba, en medio y abajo, pero como se podrá ver, la gran diferencia entre el epitelio pseudoestratificado con el estratificado a la hora de poder reconocerlo en el microscopio es que, como se puede ver aquí, el epitelio pseudoestratificado va acompañado de unas especializaciones, que son los cilios, ¿ya? Siempre, casi siempre va acompañado de cilios. Mientras que el epitelio estratificado no va acompañado de nada, ¿ya? No tiene cilios. Y además es diferente a este, ¿no? Es como que un poco más alto el epitelio estratificado. En cambio, el pseudoestratificado, justamente porque sus células no tienen varias capas encima unas de otras, sino que es algo que aparentan, ¿ya? Solo son cuestión de núcleos por ahí, ¿no? Es justamente que el epitelio pseudoestratificado siempre será un poco más achatado, ¿no? Un poco más achatado que el epitelio realmente estratificado, ¿ya? Entonces aquí lo podemos ver. Este es un epitelio respiratorio de la tráquea. Continuemos, continuemos. Aquí tenemos otra imagen de tráquea para que podamos ver, deleitarnos y poder entender el tema y identificar las estructuras, ¿ya? Aquí se pueden ver los núcleos, ¿ya? Ovalados, núcleos ovalados que se encuentran por arriba, también se encuentran por en medio y también los encontramos por abajo, ¿no? Por abajo, por en medio y por arriba. Eso podría indicarnos que es estratificado, pero no. ¿Por qué? ¿Qué nos ayuda a diferenciarlo? A pesar de que no sea muy fácil ver que las células están todas unidas a la membrana, lo que sí es fácil de ver son las especializaciones, ¿no? Y como se puede ver claramente, son grandes, un poco más grandes, por lo tanto, son los cilios, ¿ya? Son los cilios, que si recuerdan ustedes, tenían pues movimiento propio, los cilios, ¿ya? Y cumplían una función de barrido, ¿ok? Siguiente imagen, por aquí tenemos, a ver, por acá, ¿ya? Una imagen de bronquios, una imagen de bronquios, ¿ya? Aquí se puede ver claramente los cilios también, ¿ya? Los cilios que están sobresaliendo. Y aquí está pues el epitelio, ¿no? Con núcleos de células arriba, núcleos de células en medio y núcleos de células por abajo también, ¿ya? Por abajo también. Y ahora sí pasamos a la última imagen, que viene a ser un corte histológico de epidídimo, pero aquí hay una variación porque en vez de que sea un epitelio cilíndrico simple, perdón, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios, no, es un epitelio con estereocilios. Ya, es un epitelio con estereocilios, si pueden ver. ¿Por qué decimos que son estereocilios? Porque son unas especializaciones muy grandes, ya, son muy grandes, ya, y dijimos que los estereocilios eran las especializaciones más grandes, ya, más largas de todas, ya, y aquí se pueden ver. Es un epitelio pseudoestratificado, pero de epidídimo. ¿Listo? Bien, continuamos con los epitelios. Pasamos al siguiente. Este es un epitelio estratificado plano. Aquí dijimos que se caracterizaba porque las células sí se encontraban unas encima de otras, ¿no? Las células de arriba, las que se encontraban arriba, no conectaban con las de medio, ni conectaban mucho menos con las de abajo.
¿ya? Aquí sí no había conexión. En cambio, en el anterior ejemplo, sí la hay, ¿ya? Pero ¿dónde se encuentra ese tipo de epitelio? Va a ubicarse en la epidermis, o sea, en la capa más externa de la piel, en la cavidad bucal, en el esófago, en la vagina. ¿Y qué tienen en común todas estas estructuras? ¿Qué es lo que tienen en común? La respuesta es clara. Son resistentes, son estructuras resistentes. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, la epidermis siempre está propensa a, pues, desgarros, traumatismos, raspones, golpes. Sin embargo, es resistente gracias a este epitelio, gracias al epitelio tan grueso que tiene, ¿no? Estratificado, es estratificado, ¿ya? También la cavidad bucal es una superficie resistente, ¿no? Resiste la comida allí que pasa, resiste alguna fricción que haya, igual el esófago, resiste la fricción de los alimentos en su paso por allí. Y por supuesto también la vagina es una estructura sujeta a fricciones constantes, por lo tanto también se considera una estructura resistente. Entonces, si queremos recordar, ¿no? cuáles son las ubicaciones, más o menos, de ese tipo de epitelio, debemos saber que son siempre estructuras resistentes, como las que ya mencionamos. ¿Ok? Entonces, si estas son estructuras resistentes, obviamente sus funciones serán las de barrera y las de protección. ¿Ya? Barrera y protección. Aquí tenemos algunas imágenes, como siempre. ¿Ya? Aquí están, ¿no? En primer lugar tenemos esófago. ¿Cómo podemos identificar esófago? Y este tipo de epitelio en el esófago. Vemos aquí en la base, ¿ya? En la base hay muchos núcleos de células, ¿no? Hay muchas células, pero se ven de una forma redonda, ¿no? Se ve el núcleo redondo, ¿ya? Pero si seguimos avanzando hacia arriba, seguimos viendo células, ¿no? Que parece que están unas encima de otras. Y los núcleos siguen siendo un poco redondos, ¿ya? Seguimos avanzando, veremos que siguen las capas de células unas encima de otras, pero los núcleos de las células se han ido aplanando, como aquí, ¿no? Se van haciendo más planas. Y ahí está. Por lo tanto, se le llama un epitelio, pues, estratificado plano, ¿no? Es un epitelio estratificado plano. ¿Por qué es estratificado? Porque vemos que hay células por abajo, células por en medio y células por arriba también, ¿ya? Y se ubica en el esófago. Aquí tenemos otra imagen, pero esta imagen es de vagina. Como se puede ver, las células están abajo, en medio y por arriba. Y ninguna de las de arriba tiene contacto con las de abajo o con la membrana basal, ¿ya? Y en la parte de abajo vemos pues otras dos imágenes más, ¿no? Esta imagen primera es de piel delgada, ¿no? Es de piel delgada. Nosotros dijimos que el epitelio estratificado plano se ubicaba en la epidermis, ¿no? Pero en este caso, el epitelio que se ubica en la epidermis va a ser de tipo estratificado plano con queratina, ¿no? Tiene que ser queratinizado, porque todo el epitelio de la piel es queratinizado. Mientras que el epitelio, que es estratificado plano, pero que se ubica en esófago, en vagina, en cavidad bucal, ese va a ser sin queratina, o sea, no queratinizado, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Pero así como hemos dicho que en la piel está el epitelio con queratina y en otras zonas está el epitelio sin queratina, ¿ya? El epitelio de la piel se divide también en dos. Se divide en dos tipos, el de piel delgada y el de piel gruesa. ¿Cómo diferenciarlos en el microscopio a ambos? ¿Ya? ¿Cómo se diferencian? Es bastante sencillo. Nosotros vemos piel delgada, ¿ya? Cuando la capa de queratina que está en la parte superior, como pueden verlo aquí, la capa de queratina, va a ser delgada. Por eso es piel delgada, ¿no? Si pueden ver el grosor, es un tanto delgado, ¿ya? El de aquí es el epitelio, ¿ya? Acá estamos delimitando todo el epitelio. Todo este de aquí, este es el epitelio, ¿ya? Epitelio. Entonces, aquí están las células, por abajo, por en medio, por arriba un poco aplanadas ya, ¿no? Por todos lados un poco aplanadas por arriba. ¿Ya? Ese es el epitelio. Ahí están las células epiteliales, ¿ya? Y aquí está la queratina, que parecen unos hilos, ¿ya? Entonces, si la capa de queratina es delgada, se dice que la piel es delgada. Sin embargo, como en esta imagen de aquí, si la capa de queratina fuera gruesa, como se está viendo acá, como se está observando, ¿ya? Se le llama piel gruesa y nada más. Esa es la forma sencilla, simple
de reconocer. Pero hay un detalle. La piel gruesa tiene su ubicación y la piel delgada también tiene su ubicación. La piel gruesa se ubica en las palmas de las manos y en la planta de los pies, solo allí. Incluso si ustedes quieren, pueden mirar, palpar su mano, su palma de la mano y verán que pues la piel es como que un poco más dura allí, es más dura, más resistente. Y eso se debe a que en la palma de la mano y en la planta de los pies tenemos piel gruesa, con una gruesa capa de queratina. Mientras que en el resto de la piel, brazos, piernas, todo ello, vamos a encontrar la piel delgada. La piel delgada que tiene una capa de queratina mucho más delgada, ¿ya? Como aquí se puede ver. ¿Listo? Pasamos al siguiente. El siguiente epitelio es el cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado. Los puse juntos a ambos porque no son muy comunes, muy conocidos, ¿ya? Y solo se ubican en los conductos de las glándulas sudoríparas, en grandes conductos, ya en la porción grande de conductos de glándulas exocrinas y en la unión anorrectal, ¿no? ¿Y qué tienen en común todo esto? Que estos tipos de epitelios se encuentran tapizando grandes conductos, ¿ya? Mientras que el epitelio cúbico simple tapizaba conductos, este epitelio estratificado, sea cúbico o cilíndrico, se encuentra tapizando grandes conductos, ¿ya? Grandes conductos. Su función será igual, será la función de barrera y conducción, y que tenemos unas imágenes que nos ayudan a identificar este tipo de epitelio, ¿no? En primer lugar, lo que estamos viendo acá, en la imagen de la derecha o en la de la izquierda, es el epitelio cúbico estratificado. Como se puede ver, el epitelio cúbico estratificado no tiene muchos estratos, no tiene muchos niveles, a diferencia del epitelio estratificado plano, por ejemplo, que tenía muchos niveles de células, unas encima de otras. No, el epitelio cúbico estratificado casi siempre lo encontrarán solamente con dos o tres máximo niveles, ¿no? Dos o tres estratos como máximo, como se puede ver aquí, ¿ya? Este es el epitelio, ¿ya? Ahí está. Esas son las células, ¿ya? Redondas. Y como se puede ver, hay unas encima de otras, pero solo están formando dos hileras, ¿no? Solo forman dos hileras. Y este es pues un corte histológico de glándula sudorípara, ¿ya? Mientras que aquí tenemos un corte histológico de un epitelio cilíndrico estratificado, ¿ya? Sabemos nosotros que cuando vamos a llamar un epitelio estratificado, adopta la forma de la célula que se encuentre en la superficie del epitelio, en la superficie. Por lo tanto, si la forma de las células de la superficie de un epitelio estratificado es plana, será un epitelio estratificado plano. Pero como en este caso, si las células de la superficie de un epitelio estratificado es cilíndrico, el epitelio será cilíndrico estratificado, ¿ya? Y aquí se puede ver. Aquí tenemos células con núcleo ovalado, como se puede ver aquí, núcleo ovalado. Por lo tanto, se dice que son células cilíndricas, ¿ya? Pero más o menos llegarán hasta aquí nada más. Puede que estén llegando hasta acá, porque luego empieza el epitelio en la base, que es de tipo cúbico, con núcleos redondos, ¿ya? Ahí se puede observar. Bien. Pasamos al siguiente, ya casi para finalizar esto de la ubicación de los epitelios, y tenemos el epitelio polimorfo de transición, o también llamado urotelio. Dijimos nosotros que lo que más caracterizaba a este tipo de epitelio eran las células gigantes que encontramos en la superficie, ¿ya? Que eran células binucleadas, llamadas células paraguas o de Dolge, ¿ya? Que son inconfundibles. ¿Dónde ubicamos este tipo de epitelio? En los cálices renales, uréteres, vejiga y en la porción más interna de la uretra, al menos en los varones, ¿no? Que tiene tres porciones, en la porción más íntima, en la primera porción. ¿Qué tienen en común estas estructuras? ¿Cómo poder memorizar la ubicación? Nos ponemos a pensar un poquito y nos damos cuenta que todas estas estructuras que he mencionado forman parte de las vías urinarias. Por lo tanto, este tipo de epitelio lo encontraremos en vías urinarias, ¿ya? Por lo tanto, la función de estas células epiteliales será la barrera y la distensibilidad, cuando se llena la vejiga, ¿ya? La distensibilidad. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que nos pueden ayudar. Aquí, en la superficie, se puede ver claramente las células gigantes que hay ahí, ¿no? Las células gigantes de Dolge. En esta imagen también tenemos, ¿no? Pero hay unas diferencias. A ver, quiero presentar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo nosotros, ¿ya? Las células de Dolge o de paraguas,
¿ya? Que tienen una forma un poco redondeada, son grandes. Aquí tenemos una célula binucleada, ¿ya? Pero están como que un poco más redondeadas. Mientras que en la imagen siguiente, ahí fíjense en las capas de sus células, ¿ah? Estas de acá. La capa es grande, ¿no? La capa es más grande. Pero ahora miren esto, miren estas células. ¿Ya? Es el mismo corte histológico, solo que en diferente momento. ¿Ya? En este caso, las células de la superficie son grandes, sí, pero ya no están abultadas, sino que están extendidas, como si fuera un paraguas que se acaba de abrir, ¿ya? Como si fuera un paraguas, aquí están las células. Y las células de acá abajo, ¿ya? Que tenían una capa gruesa, se han hecho más angostas. La capa se ha hecho más angosta de células. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta primera imagen que les presenté, cuando las células de la superficie tenían una forma redondeada, es porque la vejiga estaba vacía. Pero cuando la vejiga se llena, se pone así. Las células de Golgi se distienden lo más que pueden para que la vejiga también lo haga. Y al distenderse, pues toman o adoptan una forma de paraguas, ¿no? Como un paraguas que sea abierto. Y las capas de células van reduciéndose, ¿no? Como que se camuflan o se reducen. Por eso la capa se hace más angosta. Y acá por último tenemos otra foto, ¿no? Ahí en la superficie están las células de Golgi, todas grandotas, ¿ya? Bien, una vez terminado el tema de ubicación de epitelios, que espero que hayan podido aprenderlo, igual repitan el video cuantas veces ustedes quieran, ¿no? Pasamos a la transición de epitelios. Y esto no es básicamente, no es más que un cambio de epitelio, porque como sabemos nosotros, en nuestro cuerpo tenemos diversos tejidos y órganos, ¿no? Y en algún punto, un órgano con otro que tienen diferente epitelio deben chocarse. Y ahí ocurre la transición, ahí ocurre el cambio. No vayan a confundirlo con un cáncer, ¿no? Porque es una transición de epitelios. Y tampoco se debe confundir con el epitelio de transición, que es el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Que se llama justamente epitelio de transición porque sus células como que cambian de forma, ¿no? Pero no, aquí es la transición de epitelios. Transición de epitelios quiere decir cambio de epitelios. Entonces tenemos diferentes lugares en el cuerpo, en el organismo, donde ocurre transición de epitelios, ¿no? Pero aquí les he traído las principales. Una de ellas, por ejemplo, es la transición de faringe, ¿ya? Donde su epitelio es de tipo estratificado plano, a laringe, donde el epitelio es de tipo respiratorio. ¿Ya? Entonces, tratamos de definir cuál es cuál, ¿no? ¿Cuál será el de faringe? Dice que es el estratificado plano. Entonces buscamos aquí, ¿no? Y vemos que por acá hay células abajo, en medio, arriba que se hacen planas, ¿no? Por lo tanto, este de aquí viene a ser el epitelio de la faringe, ¿ya? Este es faringe. Luego vamos para acá, ¿no? Y nos dicen que el de la laringe es respiratorio, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces aquí está, pues, aquí están los núcleos que hacen pensar que es un epitelio estratificado, pero no lo es, porque tiene los cilios, ¿ya? Tiene los cilios que nos ayudan bastante. Entonces este es el epitelio de la laringe. Y ahí está, ya reconocimos el punto de diferencia. Aquí tenemos otra transición, que es la transición de epitelio respiratorio, que ya sabemos que es pues el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Que en este caso es el epitelio de la tráquea. Esto es tráquea, lo que estamos viendo acá, tráquea, ¿ya? Entonces el epitelio traqueal, ¿ok? Con sus cilios, muy bonito. Y luego cambia a una glándula traqueal que se encuentra aquí. Esa es la glándula traqueal, ¿ya? Y las glándulas estaban revestidas, estaban formadas por epitelio cúbico simple. Por lo tanto, esta es una transición de epitelio respiratorio a epitelio cúbico simple de glándula traqueal. Y aquí está la glándula traqueal. ¿Listo? Siguiente transición de epitelios. Aquí tenemos otra. Está la transición de vagina, que es un epitelio estratificado plano, como ya mencionamos, estratificado plano no queratinizado, al endocervix. Entonces el epitelio de la vagina tiene que ser este. Ahí está. Porque hay células por abajo, hay células por en medio y hay células por arriba también. ¿Ya? Mientras que el epitelio de aquí, este de acá, es el cilíndrico simple. ¿Ya? Ciliado del endocervix. ¿Ya? De la parte más interna del aparato reproductor femenino. Ya ahí está. ¿No? El endocervix que está compuesto por epitelio cilíndrico simple con cilios. Continuamos.
Aquí tenemos más, ¿ya? Aquí tenemos una transición de mucosa rectal, donde encontramos un epitelio cilíndrico simple, a la superficie anal, donde hay un epitelio estratificado plano. Entonces tratamos de identificar, ¿ya? En primer lugar está la mucosa rectal, que está compuesta por epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y la hallamos aquí. A ver, aquí la hallamos. Aquí está ese epitelio, ¿ya? Cilíndrico simple. Por aquí está. Y por aquí están las células caliciformes, ¿no? Y vamos a la superficie anal, que está compuesto por epitelio plano polistratificado. O sea, eso quiere decir que es este, ¿no? Y ahí está. Este es el recto, perdón, este es el recto y este pues es la superficie anal. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Continuamos. Bien, tenemos una última transición de epitelios y esta es muy conocida, ¿ya? Es la transición de esófago a estómago. Sabemos que ese punto de unión se llama cardias, ¿ya? Y el esófago va a estar compuesto por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, mientras que el estómago, al ser parte del tracto gastrointestinal, se encuentra, pues, tapizado por epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades. Pero ¿cuál es cuál? ¿No? Agudizamos la vista un poco, vemos que el de aquí es el epitelio del esófago, ¿ya? Ese es el del esófago y sobre todo aquí, bueno, como hay un zoom bastante alejado, es difícil de reconocer para un principiante, ¿no? Pero sabemos que este es esófago y el resto de aquí es epitelio cilíndrico simple del estómago, ¿ya? Del estómago. Este es esófago, ahí está, y este es estómago. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos con la última parte ya de esta, pues esta segunda mitad, ¿no? Del video de tejido epitelial. Vamos con el epitelio glandular. ¿Qué podemos decir de esto? Sabíamos que el epitelio glandular también estaba compuesto por, pues, era una parte, ¿no? Era un tipo de tejido epitelial, solo que este había adoptado una forma invaginada, ¿ya? Y había, pues, se había diferenciado para poder secretar sustancias, ¿no? Que sus células secreten sustancias. Entonces tiene diversas clasificaciones el epitelio glandular, el tejido glandular. Según su producto, voy a poner el puntero. Según su producto, se dice que las glándulas pueden ser exocrinas cuando producen una secreción tangible, sobre todo un líquido, una sustancia, como por ejemplo el jugo pancreático en los ácidos del páncreas, ¿ya? Mientras que pueden ser también endocrinas cuando la secreción es hormonal, ¿no? Cuando la secreción es hormonal, como por ejemplo los ovarios, el páncreas mismo también, ¿ya? La tiroides, etcétera. Por su señalización, se dice que las glándulas pueden ser autocrinas cuando emiten una señal que va a unirse a receptores en esa misma célula, ¿ya? En esa misma célula, y se van a autoestimular a una respuesta. Son paracrinas cuando una célula glandular, como se puede ver en esta imagen, emite una señal y esta señal se une a receptores en células vecinas para pues formar una respuesta, emitir una respuesta, producir una respuesta en células cercanas, en células vecinas, ¿ya? Eso es para crema. Mientras que las glándulas endocrinas son aquellas donde sus células producen hormonas principalmente, ¿ya? Son pues un producto, una secreción hormonal, pero en este caso va a ingresar a la circulación sanguínea para poder llegar a su destino, el cual es lejano, ¿no? Su receptor va a ser lejano de su zona de origen en las glándulas endocrinas. Bien. Además hay otro tipo de clasificación, ¿no? También podemos clasificar las glándulas por su tipo de secreción, ¿no? Si, por ejemplo, una célula glandular produjera una sustancia, ¿no? Que está en vesículas, pero a la hora de salir, la sustancia sale sola, sin ninguna vesícula ni pared ni protección, se dice que es una glándula merocrina. Es una glándula apocrina cuando la sustancia que se forma en el interior de la célula glandular sale al exterior llevándose un pedazo de la membrana citoplasmática, ¿ya? De la membrana citoplasmática, como se puede ver aquí. Se lleva un pedazo para formar una vesícula, ¿ok? Y por último, una glándula holocrina es aquella que tiene que romper sus células, ¿no? Sus células tienen que romperse para poder liberar su producto, como es el caso de las glándulas sebáceas.
ya tienen que romperse. También se pueden clasificar claramente, ¿no? Por su complejidad. Tenemos glándulas simples, como las tubulares, las eh, acinosas, ¿no? Acinares, tubulares simples, inglobadas, etcétera. Y también tenemos glándulas compuestas, como las tubulares compuestas, acinares compuestas y las tubulocinares compuestas, que tienen bastantes ramificaciones, ¿ya? Ya casi para finalizar, es algo importante en histología saber diferenciar una glándula mucosa, las glándulas mucosas, de las glándulas serosas, porque aquí siempre nos encontraremos con glándulas y tenemos que saber de qué tipo son. Entonces, ojo, cuando una glándula se ve así, sus ácidos se ven así, de color claro, quiere decir que es mucosa. Si los ácidos se ven en color pálido, claro, de color claro pálido, es una glándula mucosa. Por el contrario, si los ácidos se ven de un color oscuro, como se puede observar aquí, se dice que es una glándula de tipo serosa, ¿ya? Glándulas mucosas se ve de color pálido o claro sus ácidos, mientras que las glándulas serosas se ven de color oscuro sus ácidos, ¿ya? Pero hay otra clasificación más. Las glándulas seromucosas son aquellas que son mixtas, ¿no? Tienen un componente mucoso, como se puede ver aquí, que está de color blanco, y tienen un componente también seroso, que se ve de color más oscuro, ¿ya? Aquí está el componente mucoso, por acá está el seroso, por aquí está el mucoso, por acá está el seroso, ¿ya? Porque tienen una porción mucosa de color claro y una porción serosa de color oscuro. Son las glándulas mixtas o seromucosas. Entonces, eso ha sido todo con la parte del tema de hoy día, ¿no? La segunda parte de tejido epitelial. Si les ha gustado, si les está ayudando, por favor háganmelo saber, dándole like, si pueden comentando, compartiendo, les agradecería mucho. Esto fue Profe Odontomedic y nos vemos hasta una próxima oportunidad.